Vamos a explicar ahora hablar lo que son los transistores. Rápidamente, para explicar aquí en este punto, cómo funciona un transistor. A diferencia de lo que como hemos visto, cómo funciona un diodo que, como sabemos, es un semiconductor que nos va a permitir el flujo de corriente en una sola dirección. Como por ejemplo acá, como lo grafico, pasaría de su ánodo a su cátodo, ¿no? En esa dirección pasaría la corriente, el flujo de corriente. Sin embargo, un transistor, la ventaja que nos da es que no solo nos permite ese flujo de corriente, sino que nos va a permitir a nosotros tener un control sobre la corriente que esté pasando. Si lo dibujamos, bueno, aquí nos indica esto, ¿no? Por ejemplo, aquí la corriente del colector va, la corriente va del colector al emisor, y pero acá se agrega una base, ¿no? A eso se le conoce como base, y esa base va a recibir una señal, ya sea una señal de corriente, una señal de voltaje o una señal luminosa, ¿no? Para los transistores IGBT. Esa señal es lo que nos va a permitir a nosotros tener un control. Es parecido a lo que, a la manera que funciona una válvula, ¿no? Por eso nos pone acá una imagen que si nosotros al momento de accionar una válvula nos permite tener un control, ¿no? Sobre el flujo que nosotros queremos que esté pasando, ¿no? Si queremos más flujo, menos flujo. De esa manera funciona un transistor muy parecido a una válvula, ¿no? Esa es la ventaja que nos da a diferencia de un diodo, ¿no? Entonces, podemos hablar entonces acá de esta fabricación que nos indica acá. Estos son transistores BJT, ¿no? Va a haber dos tipos, los transistores BJT. Uno, que son los NPN, que están conectados por su ánodo, porque la parte de aquí, su base lleva una señal positiva, ¿no? Que es su ánodo, por eso acá es una P. Y tanto el colector como el emisor, este vendría a ser acá el colector y el emisor para el NPN, son señales negativas, ¿no? Acá negativo y negativo. Y en los PNP, bueno, son positivo, negativo y positivo, ¿no? Aquí en este caso la base vendría a ser una señal negativa, y aquí vendría a ser, ¿no?, el colector y el emisor. Pero como vamos a ver, acá hay esta flecha que nos indica, aquí en el NPN la corriente va de colector a emisor. Y en los PNP van de emisor a colector. Esas son las diferencias, ¿no? Entonces, podríamos pasar a la siguiente. Entonces ya conocí más o menos cómo funciona el NPN y PNP. Aquí en los tipos y simbología que bueno, básicamente con nosotros lo más importante para el mantenimiento de tener pesada, lo que se usa, son los transistores BJT, estos de aquí, los MOSFET, y los más importantes que los IGBT, que son una fusión tanto de los BJT y de los transistores MOSFET. Entonces, ¿qué podemos detallar acá? Bueno, los transistores BJT ya nos un poco dado el concepto, ¿no? Que hay PNP y NPN. Y ahora, bueno, podemos pasar a lo que son los MOSFET. Los MOSFET, a diferencia, bueno, va a cambiar su nombre, ¿no? Ya no se va a llamar colector, base y emisor, no que la base, que antes se conocía en los BJT, ahora se llama gate. El colector, que era en los BJT, ahora se llama lo que es el drenaje, y el emisor que estaba en el BJT, en el MOSFET se conoce como suministro. ¿Okay? Hay un canal N que es la corriente, cuando está entrando hacia el gate, y el canal P, ¿no?, que podemos ver la flecha que está saliendo de la base. Entonces, eh, estos transistores, tanto el BJT como el MOSFET, se unen, sacan lo mejor de cada uno de ellos para hacer los transistores IGBT, ¿no? Que es una fusión tanto del BJT y los MOSFET, porque pues, como podemos ver acá, por ejemplo, de lo que es el MOSFET, aquí se llama gate, pero también añade lo que son los nombres de los BJT, el colector y emisor, ¿no? Otro punto importante acá también a resaltar es que los transistores también funcionan, una de las aplicaciones más importantes es sirven de amplificadores. ¿Okay? Entonces, aquí podemos conocer las zonas de trabajo. Son tres zonas que le conocemos también la curva característica de los transistores BJT, como dice ahí, ¿no? Entonces, va a haber tres zonas, ¿no? Como lo pone acá. Una que es la transistor en corte, la zona de corte, cuando no va a llegar ninguna fuente de corriente, ¿no?, a la base, entonces no va a haber ningún paso de corriente porque no está llegando. Luego podemos tener un transistor
activo, que es cuando está en funcionamiento, está permitiendo el flujo de corriente el transistor. Y por último, que es la transistor de saturación, es cuando ya la corriente ha llegado, se ha aumentado la corriente al máximo, y ya no, por más que nosotros aumentemos, quizá ya no va a seguir subiendo, ¿no? Es la transistor en la zona de saturación. Entonces, seguido, podemos ver lo que son las aplicaciones. Bueno, es una aplicación simple acá, a ver, lo vamos a explicar. A ver, aquí podemos ver primeramente lo que es un transistor. Por ejemplo, este de aquí, ¿cómo nos podemos son transistores BJT, pero ¿cómo nosotros podemos saber si es un NPN, es un PNP? Okay, mira, como podemos ver la flecha aquí, está entrando, ¿no? Entonces está penetrando. Como está penetrando, entonces podemos decir, recordemos de esto, penetrando, entonces penetrando, es un PNP. ¿Okay? Es una manera que pues, nosotros nos podríamos acordar de qué tipo es, ¿no? Entonces vendría a ser un tipo PNP. Es un transistor BJT de tipo PNP. Entonces, para que este funcione, aquí a la base tiene que ir una corriente negativa, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Aquí tenemos una fuente que va pasando, ¿no?, de negativo a positivo, está llegando esto, como podemos ver acá, a positivo. Aquí tiene una fuente negativa, entonces como podemos ver acá está conectado a negativo, este interruptor es un interruptor y va a permitir, ¿no? Ya está negativo, entonces va a permitir que esto pase. La resistencia solamente está ahí para controlar que no se exceda, ¿no?, el flujo de corriente, y está llegando a esta fuente negativa. Cuando ya digo la negativa de aquí, entonces ya el transistor va a poder conducir, ¿no? Y por eso va a pasar, ya funciona el transistor, pasa y esta luz va a encender. En este caso el interruptor solo permite apagar y prender, ¿no? Pero también podemos controlarlo mediante, por ejemplo, un potenciómetro. En vez de un interruptor, acá nosotros tendremos un potenciómetro de fuente variable, ¿no? Entonces podemos nosotros variar la potencia que estamos enviando, y con esa variación nosotros podríamos eh, tener la decisión, ¿no?, de si queremos más luminosidad o menos luminosidad aquí en el foco. En esta parte de acá, aquí hemos visto lo que es un PNP. Entonces, mira, si nosotros, este ya no está entrando, ¿no?, está saliendo, entonces no penetra, ¿no? Mira, no penetra. Entonces, es una manera que nos podemos acordar, entonces vendría a ser un NPN. Entonces, sería N, necesitamos una base positiva. Entonces, ¿cómo digamos una base positiva para que funcione? Aquí, como hemos visto, acá tengo la fuente aquí negativa, tierra, positivo va pasando al interruptor, pasa el positivo por aquí y está llegando esta fuente positiva hacia la base para que el transistor pueda funcionar. Como el transistor ya está funcionando, entonces esto va a permitir que el foquito aquí encienda, ¿no? Porque el transistor está permitiendo el flujo de corriente. El foquito va a encender. Es una manera de explicar básicamente qué nos ayuda a nosotros los transistores, ¿no? Pero también, si bien esto es algo básico, también podríamos cambiar, por ejemplo, siendo acá nosotros no tendríamos en vez de un interruptor tendríamos, por ejemplo, el SM del equipo. Aquí podríamos tener, en vez de esta lamparita que va a funcionar, por ejemplo, lo que son un inyector, por ejemplo, un inyector del sistema un inyector del motor, ¿no? Para saber nosotros, porque eso nos permitiría a nosotros saber cuánto combustible, las cantidades que nosotros queremos que el inyector envíe, ¿no?, hacia su motor. Eso lo haríamos con esto, y teniendo un transistor, nosotros podríamos, teniendo un transistor acá, el inyector aquí y el SM, enviando cuánto nosotros queremos que trabaje el inyector, podríamos tener un control sobre ¿no?, sobre el inyector. Entonces, seguidamente, empezamos entonces a explicar cómo se hace la evaluación de estos transistores. Okay, primero una evaluación para saber si los transistores BJT están bien o están mal. Primer paso es que nosotros, en los BJT, a ver, vamos a explicarlo acá. Ya. Entonces, primeramente, nosotros vamos a ponernos en un supuesto, ¿no? A ver, aquí tenemos un multímetro. Aquí multímetro negativo y positivo. Okay, ya.
Para la evaluación de los transistores BJT nosotros tenemos que ponernos en un supuesto primeramente. Por ejemplo, bueno, podemos ponernos en un supuesto de que la base sea positiva o negativa. Si nosotros podemos, por ejemplo, comenzamos poniéndonos en el supuesto de que tenemos una base negativa, positiva, bueno, positiva o negativa es lo mismo, pero por ejemplo, si comenzamos por positiva, lo conectamos en esta patita de acá, de la base, bueno, no sabemos, ¿no? Pues, para la evaluación no vamos a ver qué es base, colector o emisor. ¿Okay? Entonces, tenemos que identificar qué tipo es PNP o PNP. Entonces, conectamos el positivo a la primera patita y el negativo la otra. Ahora, estamos probando buscando si es que tiene una base positiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos da cero, es decir que esta patita no tiene una base negativa, ¿no? No tiene una base positiva, mejor dicho. Y vamos probando, ¿no? En esto ahora ya, digamos, si nos da cero, esta no es positiva. Vamos probando. Ahora, ya no le damos aquí, ya, quitamos y le damos ahora aquí. Ponemos aquí. Ahora probamos con este. Y la negativa lo ponemos acá, ¿ya? Al poner el positivo aquí y nos vuelve a dar cero, entonces no es. Y luego nos falta este, ponemos el negativo aquí y si nos vuelve a dar cero, entonces, bueno, yo hemos probado, ¿no? Los tres. Y si los tres nos da cero, entonces significa que no tiene una base positiva, porque lo que estábamos probando es buscar esa fuente positiva, no sé si es que es un NPN. Si en todas esas mediciones nos da cero, entonces ahora tenemos que pasar a buscar si tienen una base negativa que debería tener, ¿no? Si no tiene una base positiva, debería tener una base negativa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo pasaríamos a hablar eso? La base negativa ahora es la que debe cambiar. La negativa comenzamos poniéndolo acá y la positiva entonces aquí. Ahí por ejemplo nos vuelve a dar cero, entonces no es. Volvemos a cambiar. Cambiamos el negativo, entonces digamos sea este y el positivo por ejemplo ya no lo podríamos ahí, lo podríamos en cualquiera. Puede ir aquí o puede ir acá. Eso ahorita lo que estamos buscando es si tiene una base negativa. Entonces, al hacer esto quizás nos vuelve a dar cero, otra vez nos vuelve a dar cero. Entonces no sería, entonces teníamos una última opción, ¿no? Que en la tercera patita sea, ¿no? Y ponemos acá. Y el otro sería, bueno, acá o acá, ¿no? En cualquiera de estos dos. Entonces, si esta sería la última opción, entonces ahí, por ejemplo, si nos da un voltaje, 0.7 voltios, ¿ok? Entonces, si nos da ese voltaje ahí, podríamos terminar, decir que ya si tiene una fuente negativa, ¿sí? Sería al ser negativo sería un PNP, ¿no? Sería un transistor PKT de tipo PNP, de base negativa, es decir. Entonces, solo nos faltaría a nosotros saber cuál es el colector y el emisor. ¿Okay? Si ahí con ese voltaje, con ese conexión negativa en la tercera patita aquí tendríamos ya lo que sería la base, entonces buscaríamos lo que es el emisor y el colector. Por ejemplo, rojo, por ejemplo, si ese 0.7 nos hubiese dado con esta patita y nosotros y seguidamente probamos la positiva con este y por ejemplo nos da 0.5, aquí debemos notar esto, 0.7 y 0.5. Entonces, para poder ver cuál es el colector y cuál es el emisor, el mayor, en este caso ser el 0.7, siempre va a ser el emisor. Entonces, este sería el emisor, ¿no? Que nos ha dado con esta patita roja. Y el menor valor vendría a ser lo que es el colector, este de acá. Este sería el colector, ¿no? De esa manera nosotros podemos determinar cuál es nuestra base, cuál es nuestro colector, cuál es nuestro emisor, y también determinar si está bien, porque si nos da esos dos valores, no, si nos da, hemos encontrado una base y nos da tanto el colector y el emisor, o sea, dos valores, significa que el transistor está correcto. ¿Cuándo estaría mal? Cuando no encontramos ni, si no encontramos que el transistor tiene una base ni negativa o positiva, es decir, siempre nos da 0, 0, 0, 0, siempre el transistor podemos concluir que está mal. Y también si los valores, en este caso, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de 0.7 y 0.5. Si los datos, por ejemplo, nos darían 0.7 y 0.7, o sea, mismos valores, por ejemplo 0.5, 0.5 o 0.6 y 0.6, siempre los mismos valores, significa que el transistor también está mal. O sea, se lo debe
deben ser diferentes de estos dos valores, nunca deben ser iguales. ¿No? Esa es la manera que podemos determinar si está mal también. Ahora, y por último, podemos ver lo que es la evaluación de los transistores de tipo MOSFET. Entonces, para la evaluación de transistores de tipo MOSFET, vamos a necesitar lo que es una fuente. Como podemos ver aquí, tenemos una fuente de 12 voltios, ¿no? Y una carga acá, hasta que una lamparita que hemos representado acá, ¿no? Ahora, para hacer esta evaluación, primeramente nosotros debemos buscar este código de transistor, lo podemos buscar en el datasheet, ¿no? Para nosotros saber cuál es el gate, cuál es el drenaje y cuál es el suministro. Eso sí nos va a indicar nosotros en el documento del datasheet, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es gate, el drenaje y este es el suministro. Lo que nos dice es que de la fuente, la parte negativa de la fuente debe ir conectada a lo que es el suministro y el lado positivo de la fuente debe ir conectado a lo que es el drenaje. El gate debe ir suelto porque con eso nosotros lo que vamos a hacer aquí es un corto, aquí, ¿no? Un corto, acá como está, bueno, aquí está, ¿no? Dibujado, un corto, y conectamos uno del gate a esta parte de aquí, a lo que es hacia entre lo que es la lámpara y el drenaje. Hacemos ese corto y la lámpara cuando hacemos ese corto debe encender, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el transistor? Como hemos conectado acá, si la base ya está conectada aquí, entonces debe estar pasando, ¿no? La corriente. Debe estar llegando y la lámpara debe encender. Esa debe encender. Cuando nosotros desconectamos, o sea, ya quitamos esto de aquí, esto, la lámpara no debe apagarse, debe seguir encendida. Si se apagase, ahí podemos decir que está mal, pero no debe estar encendida. Entonces ahí podemos comparar si está bien o está mal, ¿no? Ahora, pero si, ahora ¿cómo la apagamos? Hacemos lo que dice acá, ¿no? Y ahora ya no hacemos ese corto acá, sino que hacemos aquí en esta parte de acá, entre el drag y el suministro. Para hacer el corto entre estos dos, ya la lámpara debe apagarse, ¿no? Entonces ahí podemos comprobar si nosotros si está bien o está mal los transistores tipo MOSFET. Otro punto, bueno, ya estoy terminado todo, pero me viene un punto importante también mencionar que con las fuentes que llegan a la base de los transistores PJT, los MOSFET y los IGBT, son diferentes tipos de fuentes, ¿no? Por ejemplo, lo que es la fuente de los BJT, la fuente, el tipo de fuente que llega, de señal que llega a la base de los BJT es una fuente de corriente. A los MOSFET llega una señal de voltaje y a los IGBT llega una señal luminosa, ¿no? Así como funciona. Entonces ya hemos visto, eso es todo lo que son los transistores, ¿no? Los tipos BJT, los MOSFET y los IGBT, los, las zonas de trabajo, ¿no? La curva característica de corte, la parte activa, la de saturación, cómo es una aplicación sencilla y por último cómo nosotros hacemos la evaluación tanto de los BJT y de los MOSFET, ¿no? Eso sería todo de los transistores.